Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico buscando el libro que estamos estudiando, que es Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Lentamente vamos avanzando en medio del estudio de la Biblia, pero estamos extrayendo, ¿verdad?, los preciosos tesoros que hay en ella y tanta enseñanza que encontramos en él. Por más simple que nos parezca un versículo, Segunda de Corintios, capítulo 11, vamos a estar hoy viendo los versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17 de Segunda de Corintios. Ya lo tienen ya, pues vamos. Dice como dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. O sea, Pablo reanuda su autovindicación y él tiene la necesidad de elogiarse a sí mismo, y esto es para él de locos. Ahora, antes de continuar, yo me puse a pensar en esto. ¿Cuál habrá sido la situación en la que el apóstol se encontraba, que llegó al extremo de llevarle a hacer algo que él mismo detestaba? ¿Por qué? Porque todo siervo de Dios lo menos que quiere es elogiarse a sí mismo. O sea, para el siervo, el verdadero siervo de Dios, esto es llegar a un extremo desagradable en su totalidad. Así que, hermanos, ¿cuál habrá sido la situación por la que él pasó que le lleva a este extremo y hablar de esta manera? ¿Por qué pide ser recibido como loco? Bueno, porque cuando una persona enloquece, pierde el control de la mente y comienza a hablar incoherencias. Inclusive una persona puede experimentar dos tipos de trastornos. Está lo que es el trastorno neurótico, que es un desorden psicológico, usualmente angustioso, pero la persona no pierde todos sus cabales, sino que puede pensar de manera racional y funcionar también socialmente. Pero está también el trastorno psicótico, que ya es la irracionalidad. El desorden psicológico hace que la persona pierda contacto con la realidad y entonces experimenta ideas irracionales, percepciones distorsionadas y perturbadoras. O sea que al comparar esto con una locura, está diciendo: lo que yo voy a decir es incoherente por completo. O sea, no solamente lo que voy a decir, a donde me han llevado, porque me han llevado a tenerme, que dice aquel aquí, que gloriarse un poquito. ¿Por qué es locura gloriarse un poquito, hermanos? La verdad que nunca debemos de gloriarnos en nosotros mismos por varias razones. ¿Okay? Primero, para mí la más importante, lo dice Isaías 42:8. Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún ser humano. Por eso entendemos, Cristo es Dios, porque Cristo aceptó a ser adorado y por eso Él es Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Segundo punto para mí importante, por la cual no nos gloriamos, es que sabemos que lo que somos es por la gracia de Dios. Así Pablo expresa en 1 Corintios 15:10. Quiero explicar un poquito acerca de lo que es este sentido de la gracia, que en muchas ocasiones se ha hablado aquí en la iglesia, pero merita que lo hagamos. Sabemos que según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nuestra salvación es por gracia. Quiere decir, el día que yo me vaya de este mundo y tenga que ser recibido en gloria o vaya al cielo, de la única manera que yo voy a ir al cielo es porque ha sido una gracia de Dios. Eso
completamente derrumba todo aspecto de ganarse el cielo. Y eso es lo que casi siempre promueve las falsas religiones, es el ganarse el cielo por esfuerzos humanos. Ha escuchado decir, no, haz esto y te ganas el cielo, o si no haces esto pierdes el cielo. Hermano, el cielo ni se gana ni se pierde. El cielo es una dádiva de Dios en Cristo Jesús, dádiva que nos apropiamos de ella por medio de la fe. Cada persona debe de creer de que Cristo murió en una cruz por sus pecados. Y al creer en esto, esa fe genuina se manifiesta en arrepentimiento y conversión. Por eso que nuestra salvación es por gracia. Pero no solamente eso, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan que continuamente estamos recibiendo gracia sobre gracia. ¿Qué implica eso? Todas las otras bendiciones que nosotros recibimos de Dios, y cuando hablo de bendiciones me refiero a 3 aspectos de la vida que son sumamente importantes, que es gozar de providencia divina. Providencia significa el sustento para todo. Segundo, gozar de protección divina, porque mira que tenemos enemigos y mira que tenemos adversidades en esta vida. Y gozar de paz. Esas son tres cosas bien importantes en la vida y se reciben de Dios y las recibimos por su gracia. Quiere decir, sí, que nosotros quizás hayamos sido adornados con dones, con talentos, con habilidades naturales, pero cuando se trata de Dios y cuando se trata de la salvación, escuchen bien, ninguno de nosotros tiene méritos, ninguno de nosotros tiene derechos. Por eso es que el cristiano nunca exige, nunca reclama. Si un cristiano puede clamar, pero no reclamar. Un cristiano puede, hasta apoyado en las promesas de Dios, clamar, pero no hacer reclamos, porque el que no tiene derecho y mérito no lo posee. Expresamente estábamos hablando el domingo acerca de apreciar la preciosura que hay en Cristo, y una de las cosas que se opone a uno apreciar la preciosura en Cristo es precisamente nuestro propio orgullo, porque cuando yo me creo que tengo méritos y derechos, es cuando comienzo a exigir. Yo les hablaba de algunos hermanos que se ponen quizás a decir, no me saludaron, no me llamaron, no me visitaron, no me hicieron esto, no me hicieron lo otro. ¿Sabes? Cuando uno habla de esa manera, inconscientemente estoy diciendo, tengo méritos, tengo derechos, los exijo. Y hermano, eso es contra gracia. Eso es contra la gracia de Cristo. Ante Dios, ante Cristo, nosotros no somos más que lo que Él ha hecho en nosotros. Y por eso es que gloriarse un poquito, para Él era locura, era totalmente locura. Dice el profeta Isaías, capítulo 10, versículo 15, ¿se jactará el hacha contra el que corta con ella? ¿Se ensorberdecerá la tierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que lo levanta, como si la vara levantara al que no es madera. Fíjense, se jactará el hacha contra el que corta con él. Imposible. Por eso hay proverbios bien significativos en esto, como es el Proverbio 20, versículo 6, que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? También Proverbios 27, 2 dice, que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Esos son proverbios, pero también por ahí hay dichos callejeros como, alábate pollo que mañana te dice. ¿Sí? O se anuncia más que la Coca-Cola y se vende menos que ella. Nosotros sabemos lo que estamos hablando aquí. ¿Qué tiene que ver todo esto en nuestro texto? Porque estamos estudiando 2 de Corintios. Recuerden, Pablo está vindicando su apostolado contra aquellos que lo ponían en tela de juicio, que dudaban de él, de su genuinidad, y él se está vindicando. Y la motivación de Pablo era esta: si los corintios permitían
que sus enemigos, y hablo de falsos líderes, se gloriaran en lo que ellos hacían y eran falsos, entonces deberían permitirle a él contar un poquito de lo que él mismo sufrió por Cristo. Hermanos, por eso le hablé al principio, tiene que haber sido una situación tan penosa la que pasó Pablo, llevar a un siervo tan humilde, porque en sus escritos, y precisamente los vamos a usar hoy como tema de estudio, podemos apreciar su sentir de siervo, de llevarle a este extremo de tener que jactarse prácticamente de su testimonio. El ministro vanidoso no puede dejar de hablar de él mismo, pero el ministro humilde, siervo del Señor, siempre va a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a cansar de hablar de Él y nunca vamos a hablar lo suficiente acerca de nuestro Señor. Ahora dice el versículo 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. ¿Por qué dice aquí no según el Señor? Esta frase quiere decir que lo que él está haciendo, el comentario que él hace de sí mismo, no está conforme a Cristo, al carácter de Cristo, que siempre se manifestó como humilde y como siervo sufriente. Y en Cristo tenemos un ejemplo de humildad y servicio. Vamos a abandonar un momentico nuestro texto y vamos a buscar Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. Filipenses 2, 5 al 8. Ya le estamos poniendo a Cristo como ejemplo de humildad y ejemplo de siervo. Dice, ¿ya lo tiene? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, fíjense, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está su humillación, siendo Dios, venir a tomar forma de un ser humano. ¿Y para qué Cristo hizo esto? ¿Para qué Cristo dejó la gloria, dejó el cielo para venir a la tierra? Nosotros sabemos. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito por lo cual Cristo encarnó el ser humano fue venir para morir en la cruz, para ponerse en mi lugar, en su lugar. Porque la cruz, la que nos perteneciera a nosotros éramos los que teníamos que estar crucificados allí. Pero Cristo se crucificó por nosotros para pagar con toda justicia y demanda de santidad de Dios, y de esa manera librarnos a nosotros de la condenación en el infierno. Yo le digo esto, nosotros realmente no vamos a llegar a apreciar la grandeza de esta gracia hasta que no estemos en gloria. La podemos apreciar aquí, porque hermano, eso es lo que nos hace enamorarnos de Cristo. Sí la apreciamos ya aquí, pero cuando nosotros estemos allá y veamos a Cristo cara a cara, es cuando verdaderamente, como dice, nuestra boca se va a abrir, nuestra quijada va a tirar hacia abajo, del asombro de tanta gloria y de tanta gracia que no merecemos. Por eso tenemos ese ejemplo. Nuestro Señor, contrario a los falsos profetas, porque esta es una de las características de los falsos profetas, el gloriarse, el querer ser halagado, el querer ser alabado. Contrario a ellos, Jesucristo no era un engreído presumido que andaba alardeando de su poder. No pensó en sí mismo, sino que se dio a los demás en todo momento de su vida. ¿Recuerdan cuando él alimentó a miles? Que
Ahí en Juan 6:15 aparece que lo quisieron hacer rey. Si Jesucristo hubiera sido un falso profeta, qué tremenda oportunidad, que te hagan rey. Para cualquiera persona que está detrás de la vanidad, hubiera sido la oportunidad. Sin embargo, dice la Escritura que él se retiró, él se fue, que no era su propósito, es recibir todo aquello. Y hermano, así debemos conducirnos los cristianos en este mundo, con un carácter humilde. El antónimo de humildad es altivez o la soberbia. Son muchas las ramas de la vanagloria, pero una de ellas es esta, y posiblemente sea una de las más negras que pudiéramos decir en cuanto al orgullo y a la vanidad, porque esto es creerse mejor o mayor que los demás. ¿Sí? Eso es ser altivo y es ser soberbio. Creerse usted mayor o más que los demás. Fíjense que este sentimiento es el que alimenta el racismo y alimenta otras aberraciones que comete el ser humano y hasta muchas malezas de carácter. Es la altivez y la soberbia. Y por eso Pablo le está diciendo aquí a los filipenses: haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Piensen en su Señor, en lo que Él estuvo dispuesto a hacer, su humillación, para que lo imiten. Por eso que entendemos que un hombre que habla así en Filipenses, tener que ahora decir, caramba, jactarme un poquito de lo que ha sido mi testimonio, es bastante duro para él. Pero hablemos un poquito acerca de esta cualidad, la humildad, lo cual es carecer de arrogancia y orgullo, y queremos presentar al menos 4 consideraciones acerca de la humildad. En primer lugar, la humildad es tener una justa estima del valor personal. Voy a repetir. Humildad esa es la primera consideración, tener una justa estima del valor personal. No lo confundamos. Humilde no es esa falsa humildad de la baja estima, caminar cabizbajo, mirar al cordero degollado, o dejarse chantajear, dejarse pisotear. Eso no es humildad, para nada es humildad. Inclusive hay veces la humildad se usa como sinónimo de pobreza para indicar a una persona afligida o sufrida, porque se contrapone con el rico que siempre vive en orgullo. Pero hermano, eso no es humildad. La humildad no es debilidad de carácter, sino todo lo contrario, es fuerza de carácter. ¿Por qué? Porque requiere un tremendo poder de Dios para uno ser una persona humilde. Por eso, lejos de ser debilidad, más bien es fuerza de carácter. No es un estado social. No hay personas ricas, hay personas de promedio medio y hay personas pobres, pero eso nada tiene que ver con humildad. Una persona puede ser rica y humilde también. Y hay muchos pobres orgullosos. Entonces esto no tiene nada que ver con estado social, sino es una cualidad en el carácter. Pero entonces preguntamos, si ser humilde es tener una justa estima del valor personal, ¿cuál debe de ser entonces? Bueno, saber que yo soy una criatura de Dios. Él me creó a su imagen y semejanza. No, yo no soy cualquier cosa. Esta es la autoestima personal de cada uno. No soy mejor que nadie, porque entonces sería un altivo. Pero cada uno de nosotros tenemos que verlo como una obra gloriosa de Dios, que Él ha hecho de nosotros los seres humanos. Soy una criatura de Dios. Inclusive Dios ha impregnado atributos de Él mismo en mí. Eso también es grandioso.
esos atributos que han impregnado en mí, y inclusive adorna la vida del ser humano con preciosos talentos naturales. Pero todo esto, lejos de yo gloriarme, yo tengo que glorificar a mi Creador. ¿Por qué? Dice el Salmo 100, yo no me hice a mí mismo. Hoy si me hubieran dejado a mí hacerme a mí mismo, primero que hubiera hecho ha sido una tremenda melena. Si me hubieran dejado de hacerme a mí mismo. Pero hermano, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nos hizo Dios. Entonces lo que yo soy, lo que hago en mi aspecto natural, debe de glorificar al Creador. Esa es la correcta estima y el valor que debemos de tener como personas y vernos como criaturas de Dios, que en efectivo allí en el huerto Dios dijo cuando terminó su obra, bien hecho, bueno en gran manera. Esa es mi primera consideración. Segunda consideración, hay que hacer conciencia de nuestro estado actual. Hay que hacer conciencia de nuestro estado actual. El ser humano no ha perdido toda la imagen de Dios. No es que la haya perdido, pero sí el pecado ha distorsionado grandemente al ser humano por completo. Y cuando hablo por completo me estoy refiriendo a su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar. Por eso hay que tener cuidado. No siempre estamos en lo correcto. Continuamente tenemos que autoexaminarnos con las Escrituras, porque estamos conscientes que la naturaleza pecaminosa me ha distorsionado en esas tres áreas de mi vida: la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar. Por eso, el orgullo, contrario a la humildad, que ya estamos viendo que es tener una justa estima del valor personal, y parte de tener una justa estima del valor personal es reconocer nuestra pecaminosidad y el daño que nos ha causado. Por el contrario, el orgullo es exceso de estimación propia, exceso. Es un sentimiento elevado de la propia dignidad y es considerado el gran pecado. Quiero compartirle algunas palabras de C.S. Lewis, que él dijo con respecto a esto. De acuerdo con lo que enseñan los maestros cristianos, el vicio esencial, la maldad extrema, es el orgullo. Así es lo que inclusive sigue diciendo, la falta de castidad, la ira, la avaricia, la embriaguez y todos los demás son en comparación picaduras de mosquito. Tomando todo esto y comparándolo al orgullo, son picaduras de mosquito. El orgullo es el peor de los vicios, peor que la droga, que el alcohol, que el cigarro, que el sexo, que la pornografía, que cualquier tipo de concupiscencia. Es peor. Nadie en el mundo se halla libre de él. Todos lo criticamos en los demás, con excepción de cristianos, y ahora digo entre comillas, prudentes. Nadie se cree culpable de orgullo. Y mientras más lo tenemos, fíjate, mientras más lo tenemos en nosotros, más nos disgusta presenciarlo en otros. Así que es tremendo esto, ¿verdad? Es más, dice que si queremos conocer la medida de orgullo que sufrimos, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿cuánto me disgusta que los demás me desdeñen? Eso es, me traten indiferentemente. ¿Cuánto me gusta? ¿Cuánto me gusta que no me tomen en cuenta? ¿Cuánto me gusta que se crean superiores? ¿Cuánto me disgusta que me critiquen? ¿Nos gusta todo esto? ¿Nos gusta que nos critiquen? ¿Nos gusta que se crean superiores? No. ¿Nos gusta que no nos tomen en cuenta? No. ¿Nos gusta que nos traten indiferentemente? No. Prueba. Tenemos orgullo. Lo tenemos en nosotros. Y
determinado en nosotros. Es en su esencia competencia. De eso se trata el orgullo, competir. Competir con el ajeno. Quiero compartir 3 naturalezas básicas del orgullo. Primero, vive comparándose. Estamos hablando de la persona orgullosa, y eso, igual que hay medidas de humildad, también hay medidas de orgullo. No necesariamente unos sufren más severamente que otros, pero es ahí uno se tiene que autoexaminar y darse cuenta, caramba, esto está en mí. O sea que vive comparándose, no se complace de tener algo, sino es tener más que el otro, porque de eso se trata, competencia. No se conforma con ser alguien, sino ser más que otro. O sea que la comparación es la que nos hace orgullosos. Cuando desaparece la competencia, ya desaparece el orgullo. Segunda naturaleza del orgullo, persigue poder. El orgullo disfruta el poder. Siempre quiere predominar, prevalecer, sobresalir, resaltar. Es el que domina una conversación, el que se impone, inclusive habla más alto para tratar de... Bueno, eso es señal de orgullo, de perseguir poder. Este orgullo de poder, quiere decir, le ataca sobre todo a los líderes y de cualquier índole, puede ser político, religioso o social. Ataca a los líderes. Los líderes tienen que tener mucho cuidado con el orgullo, orar mucho, porque son los más propensos a esto. Los líderes se necesitan, hermanos, pero hay una gran diferencia entre ser un líder y ser un jefe. Un jefe da órdenes. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas en sus centros de trabajo con jefes? No es que no estemos de acuerdo con que nos den órdenes, sino con que se ve que el orgullo y el abuso de poder les hacen dar órdenes que son completamente hasta inhumanas. ¿De dónde viene eso? Eso viene del orgullo. Porque la humanidad, más que jefe, lo que necesita son líderes. Y el líder siempre va a dirigir modelando, no dando órdenes, modelando. Y eso es lo que necesita la humanidad. Lo tercero, la tercera naturaleza del orgullo es causa división. Fíjate qué interesante. Anteriormente habíamos mencionado cualquier tipo de pecado que viene a ser como una picadura de mosquito comparado al orgullo. Y si usted se pone a pensar, usted ve que los borrachos se unen para beber. Pero el orgulloso lo que hace es dividir, desparramar. Nadie quiere estar al lado de él. Así que es contrario completamente al borracho. Sí, el orgullo ha sido causa de sufrimiento en familia, en naciones, porque divide. El orgullo siempre conlleva enemistad. Y no solo entre hombre y hombre, sino entre el hombre y Dios. ¿Por qué el orgullo conlleva enemistad entre hombre y hombre? Porque ya repito, es competir. ¿Y quién quiere pasarse la vida compitiendo con otra persona? Ustedes en otras ocasiones les hice, pero vale la pena la ilustración, de pequeños chistes, ¿verdad? De la consulta de ancianos, donde esperando el turno de médico, dos ancianas comienzan a compartir, ¿verdad?, la situación física que sufrían cada una. Y una decía, no, porque me acaban de descubrir diabetes. Eso no es nada, si yo llevo ya 30 años de diabética. No, porque también no solo la diabética, también ahora tengo problemas en el corazón. Ay, por favor, si ya yo tengo ya 3 operaciones de corazón abierto. Y ya la otra se estaba enojando tanto que se levantó y le dijo, ven acá, chica, ¿tú te crees mejor que yo? Ese es orgullo, es competencia. ¿Quién quiere competir con otro? Si usted está en una conversación y hay una persona que la predomina, y hay una persona que es la que todo lo sabe, y la que tiene que prevalecer en su opinión, llega un momento, como dice, si no te deja poner ni un comercial, llega un momento que tú dices, no, yo no, me retiro. Entonces ustedes ven como el orgullo lo que hace es crear enemistades. En vez de amistad, lo que hace es prácticamente repudiar a otras personas. Y se levanta contra Dios
¿Por qué? Porque Dios, en todo sentido, Él es inconmensurable. Él es superior a la criatura, al hombre. Y por eso el orgulloso resiste querer conocer a Dios. Porque en cuanto conoce a Dios, y tiene que estar precisamente en un estudio como este, y Dios le dice así, eres un orgulloso, y le pone un pare, claro que no le va a gustar. Por eso evade el buscar a Dios, porque Dios los va a poner en su lugar, en que tengan la estima propia que deben de tener, como dijimos al principio. La tercera consideración sobre la humildad es que el humilde le resta importancia a los logros y a las virtudes. Le resta importancia a los logros y las virtudes. Repito, no se trata de bajar la estima. No, eso es una falsa humildad. No se trata de bajar la estima, es reconocer el poder de Dios en mí. Entonces, piense por un momento. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo en usted o en mí, ¿qué fuéramos? ¿Y dónde estaríamos? ¿Qué fuéramos? ¿Dónde estaríamos si no fuera por el Espíritu Santo en mí? Por eso, aunque yo sé que hay una promesa, que cuando yo vengo a Cristo yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Si algo de valor tiene que recordar el día de nuestro encuentro personal con Cristo, es el mantenernos humildes, el mantenernos reconociendo lo que éramos antes de Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y lo que podemos llegar a ser. Por eso es que el humilde le resta importancia a sus logros y virtudes. ¿Por qué? Porque es que lo que somos, lo somos por el poder de Dios, no por nosotros mismos. Eso lo expresó Pablo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin Él, ¿dónde estaríamos nosotros? En cuarto lugar, la cuarta consideración es que la humildad se manifiesta en sumisión y docilidad. Una persona sumisa y dócil. Sumisa significa una persona obediente, que se entrega, que reconoce autoridad. Y por eso el cristiano lo primero que hace es entregarse, obedecer a la autoridad de Dios. Y docilidad en cuanto al carácter. El humilde tiene mucho amor, mucha misericordia, mucho dominio propio, lo cual es fruto del Espíritu, tiene control de temperamento. Como yo le dije anteriormente, lejos de ser una debilidad de carácter, más bien es la fuerza prácticamente de un caballo. ¿Por qué? Tiene un buen sistema de freno. Hay momentos que hay que frenar. No podemos dejar que nos disparemos por ir para allá a decir todo lo que querramos y todo lo que esté adentro. Hay momentos que hay que frenar. Y también se necesitan buenos amortiguadores para ir resistiendo las cosas que van ocurriendo en la vida, que quieren sacarnos del quicio y del lugar, pero con un buen control del Espíritu Santo somos sumisos primero a la voluntad de Dios y dóciles en nuestro carácter. Así que dice Santiago 4:7, someteos a Dios. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La persona que es sumisa y dócil, el Señor les llama pobres de espíritu. Pobres de espíritu, repito, no es debilidad, todo lo contrario, es una bienaventuranza, te hace feliz ser humilde, te hace feliz, inclusive encabeza la lista de las bienaventuranzas que derivan secuentemente una de otras. El pobre de espíritu encabeza esa lista. Así que son cosas que nos pone realmente a pensar. Por último, ya para terminar, necesitamos entender por qué Pablo habla como si fuera un loco.
fue porque lo llevan prácticamente a un extremo que para él era incómodo. Porque la semana que viene vamos a entrar en cuanto a ver cuál es su testimonio de todo lo que él está diciendo. Pues esta clase sirve prácticamente como una introducción de enfocarnos en por qué él está hablando como si eso fuera una locura. ¿Por qué? Porque el gloriarse es incoherente a la naturaleza cristiana. Hermanos, la humildad hay que cultivarla. Ya voy a terminar con esto. Si nos falta, tenemos que rogar por ello. Pero lo mismo que ocurre con la paciencia, que es una de las tremendas virtudes que puede tener una persona, pero que para lograr a tener paciencia hay que pasar por tribulaciones y pruebas. Cuando usted abre la boca para decir, Señor, soy orgulloso, yo quiero ser humilde, Dios lo va a probar. Y le va a presentar situaciones para que usted se entrene y vaya cultivando en su carácter, respondiendo de una manera apropiada a las situaciones que Dios le va a ir presentando, para que usted pueda cultivar esta preciosa virtud que es la humildad. Que el Señor le bendiga.